Lo que voy a hacer es compartir estas lecciones contándoles 5 historias de 5 continentes. A partir de estas historias les voy a sugerir entonces 5 prácticas bilingües, es decir, es una metodología de 5 partes prácticas en donde hablamos de poder y amor y que yo espero les sirva para resolver sus problemas más difíciles de manera pacífica. Yo empecé a trabajar en esto que estoy haciendo ahora de manera muy inesperada. Yo crecí en Montreal, estudié física teórica en McGill y luego economía de la energía en Berkeley. Y luego en 1988 me fui a vivir a Londres para asumir un cargo como jefe del grupo del escenario sociopolítico económico de Royal Dutch Shell. Cuando yo pienso en esto me doy cuenta que me encantó el trabajo en Shell porque realmente me encantaba el poder, me encantaba ser parte de esta organización poderosa que podía desplegar ideas y poner en marcha ideas, personas y dinero en todas partes del mundo para lograr su propósito. Me encantaba la capacidad práctica que tenía la compañía para crear nuevas realidades. La primera historia que les quiero contar empezó después de que ya llevaba unos años en Shell. Un día recibimos una llamada inesperada en nuestras oficinas de Londres. Era un grupo de líderes de izquierda de Sudáfrica asociados con el Congreso Nacional Africano, el partido de Nelson Mandela, que querían utilizar la metodología de planeación de escenarios de Shell para planear la transición y apartarse del apartheid, y querían que Shell les enviara a alguien para darle una asesoría metodológica a su grupo. Y como yo era el más joven y la persona de quien podían disponer allá en mi departamento, entonces me enviaron. Y en septiembre de 1999 me fui de Londres a Ciudad del Cabo para facilitar la primera reunión de este grupo. Ahora, como ustedes saben, Sudáfrica tiene una historia larga y dolorosa de dominio de la minoría blanca colonial que lograba su propósito negándole a la mayoría negra su derecho a lograr su propio propósito. Pero hacia finales de los años 80 ya estaba claro que el gobierno no podía seguir sosteniendo este sistema de apartheid, pero que tampoco la oposición podía deponer al gobierno. Entonces, en febrero de 1990, el gobierno liberó a Mandela, quien estaba encarcelado, y los sudafricanos por primera vez comenzaron a reunirse, a hablar, a dialogar, a negociar acerca de cómo cambiar su sistema, y eso en esencia era cómo cambiar quién ejercía cuál tipo de poder para lograr cuál propósito. Cuando llegué al centro de conferencia de Montfleur en Ciudad del Cabo, lo primero que me di cuenta fue que el equipo con el que estaba trabajando no era exactamente lo que yo esperaba. Había algunos funcionarios del Congreso Nacional Africano, pero también había miembros de otros partidos políticos de oposición, sindicalistas, activistas de la comunidad, académicos, empresarios y líderes del establecimiento blanco en ese momento. Yo realmente quedé tan impresionado con este grupo de gente porque realmente lo que querían hacer juntos en términos muy concretos y prácticos era crear una nueva realidad, trabajar juntos para crear una nueva realidad en Sudáfrica. Yo me emocioné mucho de ver que estos eran actores orientados hacia la acción y ya así yo podía saber lo que era ejercer el poder en su forma más práctica en esta situación. Bueno, el grupo trabajó con mi apoyo 4 veces durante el año que siguió y llegaron finalmente a una serie de entendimientos que se llegaron a conocer como los escenarios de Montfleur sobre cómo manejar el cambio de poder en Sudáfrica y en particular cómo manejar el cambio del poder económico allá en Sudáfrica. Estos entendimientos terminaron desempeñando un papel muy importante en el éxito de la transición en Sudáfrica y en particular en el éxito inesperado de la economía. Ahora, cuando llegué a Sudáfrica había un chiste que todo el mundo contaba en África, y el chiste era que ante los problemas tan terriblemente difíciles que tenían en Sudáfrica tenían 2 opciones, tenían una opción práctica y tenían una opción milagrosa. La opción o la alternativa práctica era que en este momento todo el mundo se levantara de sus sillas, se arrodillara y empezara a rezar para que bajaran los ángeles y les resolvieran el problema. Y la alternativa milagrosa era que todo el mundo se quedara sentado en sus sillas, empezaran a hablar entre sí y resolvieran el problema entre todos. Y obviamente con el tiempo los sudafricanos eligieron esta última alternativa y tuvieron éxito incluso en contra de sus propias expectativas.
Entonces, cuando me puse a reflexionar sobre lo que había visto en este esfuerzo, este proyecto en Montfleur, me di cuenta de que el proyecto no solamente había hecho una contribución a la transición milagrosa de Sudáfrica, sino que en muchos sentidos el proyecto había sido el ejemplo de la transición. Lo que yo vi en Montfleur es que sí es posible que las personas que han venido utilizando su poder para lograr sus propósitos o egoístas, en oposición incluso violenta los unos de los otros, que se puedan reunir y utilizar su poder colectivo para lograr un propósito colectivo. Entonces los sudafricanos tuvieron éxito en reunir a las personas que tenían que reunirse para poder resolver ese problema tan difícil pacíficamente. Uno de los miembros del grupo del Partido Comunista de Sudáfrica, que era el grupo de Montfleur, dijo más adelante: nosotros marcamos el camino hacia adelante para quienes estábamos comprometidos para encontrar ese camino hacia el futuro. Lograron un cambio concreto y práctico en su sistema social, que en lugar de aplastar a la gente, realmente la elevara, y así fue. Como pueden imaginarse, pues yo quedé completamente desconcertado, asombrado con la que había presenciado en Sudáfrica. Me fascinó esta forma de trabajar, de resolver problemas complejos. Me enamoré del país, me enamoré tuve ese privilegio de vivir en ese país, de ese momento de liberación. También me enamoré con una mujer que era la coordinadora del proyecto de Montfleur. Entonces, cuando terminó el proyecto, había renunciado en Shell, había migrado de Londres a Ciudad del Cabo y me había casado con la coordinadora del proyecto. Y me siento obligado, para los jóvenes aquí del público, que esto solo resulta con uno o dos proyectos, no resulta con todos.